África, un continente que tiene absolutamente de todo. Oro, petróleo, todo tipo de piedras preciosas, tierras fértiles e incluso minerales muy escasos pero vitales para la fabricación de todos nuestros dispositivos electrónicos, como es el caso del coltán. Sin embargo, a pesar de tener toda esta riqueza y de las millonarias ayudas que el continente recibe todos los años de los países más desarrollados, África es de largo el continente más pobre del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que África no acabe de despegar? ¿Por qué están a la cola del mundo en casi todos los indicadores económicos? Pues poneros cómodos que esta historia viene de muy atrás. Allá vamos. África en la Edad Media no era la región subdesarrollada que es ahora. A ver, en la Edad Media nada era muy desarrollado. Lo que quiero decir es que la diferencia entre África, Europa y Asia no era tan grande como lo es ahora. De hecho, África había albergado o albergaba diversos reinos e incluso imperios que dominaban la metalurgia o las matemáticas como casi nadie en el mundo. Antes del descubrimiento de América, la costa africana era súper importante. ¿Por qué? Pues porque la única manera que Asia y Europa tenían para comerciar era bordeando África. Por ello, en la costa africana surgieron muchos puertos y ciudades en los que los barcos europeos hacían escala, tomaban suministros y comerciaban. El problema vino con el descubrimiento de América, y no solo porque estas ciudades africanas dejasen de ser tan frecuentadas, sino por otra cosa que sería el punto de inflexión para todo el continente africano. Entre los siglos XVI y XIX, las potencias europeas colonizaron todo el continente americano. Sin embargo, la población indígena de América tenía un problema. La mayor parte de los nativos americanos no eran muy fuertes y sobre todo enfermaban mucho por culpa de las enfermedades que traían los europeos de la propia Europa y para las cuales no tenían defensas. Entonces las potencias europeas, especialmente Reino Unido, Francia y España, se preguntaron: ¿dónde podemos encontrar más mano de obra esclava? La respuesta se contestaba prácticamente sola: en África. Así que durante muchos años los esclavos se metían en barcos para trabajar en las plantaciones o minas de América. Estos materiales se enviaban a Europa, donde se hacían productos manufacturados, y los productos manufacturados llenaban todo el mundo. Uno de los lugares donde se llevaban los propios productos manufacturados era África, donde los comerciantes obtenían beneficios con los que comprar más esclavos y empezar de nuevo esta rueda. Esto explica por qué el 13% de los estadounidenses a día de hoy son afroamericanos. Y es que la mayoría de ellos son descendientes de estos esclavos africanos. El Imperio Otomano, que de aquellas era una superpotencia, también enriqueció a los comerciantes de esclavos, que no daban abasto para satisfacer la demanda mundial. Pero, ¿por qué esto lastró el desarrollo de África? Pues básicamente porque para hacer esclavos necesitas una guerra, conquistar un poblado que no es el tuyo y esclavizar a su población. Por ello, entre diversos reinos e imperios africanos siempre andaban a palos destruyéndose mutuamente. Sí, al igual que los reinos europeos. La gran diferencia era que en Europa no había esclavos y muchos campesinos que abandonaban el campo se hacían artesanos o comerciantes, mientras que lo normal para un campesino de África que no quería ser campesino era ser soldado o, si tenías mala suerte, acabar siendo esclavo. Por ello en África no había casi artesanos, así que el tejido productivo africano no se desarrolló de la misma manera que en el resto del mundo, y las diferencias entre Europa, Asia y África comenzaron a crecer. Y con este percal llega el siglo XIX, en el que pasan dos cosas. La primera es que en muchos países la esclavitud se prohíbe, así que gran parte de África se queda sin su principal fuente de ingresos, causando una gran crisis y el abandono del continente por parte de las potencias europeas. Sin embargo, en el siglo XIX también se extendió la industrialización por toda Europa. La industrialización trajo consigo mejoras en los transportes. Gracias a los nuevos motores, los barcos y trenes podían llevar mucha más mercancía en mucho menos tiempo, lo que hacía que de repente explotar recursos naturales en África fuese rentable. Así que África vuelve a interesar, y todas las potencias europeas comienzan una carrera colonial por hacerse con toda África. Esto a priori puede sonar bien, ¿no? Se supone que así habrá más trabajo para los africanos y que ahora son parte de grandes potencias que pueden traer mucho progreso. Pues sí, pero no. Para empezar, las potencias europeas construyeron infraestructuras, pero solo construyeron puentes y vías de tren que iban desde las minas hasta los puertos. Es decir, las superpotencias europeas solo se preocupaban de extraer los recursos naturales, y en casi ningún caso se hicieron vías de tren, y en muchos casos ni siquiera carreteras que conectasen a las diferentes ciudades entre sí para potenciar el comercio entre estas. De hecho, también era común que las tierras más fértiles acabasen en manos de colonos, y que los impuestos que se cobrasen a los locales no fuesen invertidos en la propia colonia. Esta situación de colonialismo duró hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual la mayoría de países de África se independizaron.
El problema ahora era que tras tantos años de dominio europeo, en el que todo el poder y todos los trabajos cualificados eran ejercidos por europeos, apenas había gente cualificada para administrar los diferentes países, y es que la falta de educación en la población africana era altísima, y la mayor parte de sus habitantes no sabían ni leer ni escribir. Por ello, tanto las políticas puestas en marcha durante los primeros años de la descolonización y el simple funcionamiento diario de los estados y las industrias era muy pero que muy ineficiente. Además, el hecho de que las infraestructuras no conectasen entre sí a las distintas ciudades y países hacía que fuese muy difícil comerciar, por lo que casi ninguna industria alcanzó el suficiente tamaño como para competir con las importaciones de productos de fuera. Y es que los medios de transporte cada vez se desarrollaban más y cada vez era más barato importar mercancía de fuera a África. Además, África tiene zonas muy fértiles, pero también tiene grandes extensiones desérticas y muchas zonas donde el acceso al agua es muy pero que muy complicado. Además, el continente es muy sensible a plagas que estropean las cosechas y a diversas enfermedades que en países desarrollados no causarían grandes estragos, pero que en África causan problemas enormes. Así que resumiendo, ¿por qué los nuevos países africanos no se desarrollaron cuando consiguieron sus independencias? Pues por la falta de comercio interno, por los gobiernos ineficientes, por la falta de educación y por los problemas relacionados con las enfermedades y la geografía africana. Pero es que los europeos aún habían dejado una herencia peor para África: sus fronteras. Si os fijáis en un mapa político de África, muchas fronteras de los países africanos son líneas rectas, es decir, están hechas con escuadra y cartabón atendiendo solo a criterios geográficos. Esto hizo que cuando los países se independizaron y heredaron estas fronteras, muchas etnias y pueblos diferentes, que en muchos casos no comparten ni el idioma, quedaron en el mismo país. Esto lo que provoca es que los partidos políticos no se dividan tanto por ideas políticas, sino por etnias, lo que hace que normalmente la etnia dominante del país sea la que tenga el poder y la que oprima al resto de etnias, hasta que alguna de estas etnias oprimidas se rebela y tiene lugar una guerra civil. El mayor exponente de esta lucha entre etnias fue el genocidio de Ruanda, en el que los Hutus trataron de exterminar a los Tutsis en 1994. En él, en tan solo 3 meses y a punta de machete, perdió la vida entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Así que los gobiernos en muchos casos se convirtieron en dictaduras o semidictaduras, muchas de ellas imitando una especie de socialismo soviético en el que una élite gobernaba con mano de hierro sobre todo el país. Y sí, todos estos gobiernos tenían algo en común: la corrupción, el despilfarro y un importante gasto que consistía en tener al ejército contento para evitar un golpe de estado. Estas élites africanas pronto vieron un gran negocio: dejar explotar a las empresas extranjeras sus recursos naturales a cambio de una parte de los beneficios. De esta manera, las élites africanas comenzaron a utilizar los recursos naturales de sus países como si fueran suyos, haciéndose de oro, mientras que la población literalmente se moría de hambre. De hecho, en la actualidad la mayor parte de los países con mayor desigualdad del mundo son africanos. Toda esta mezcla de dictadores, improductividad, falta de industria y corrupción llevó en los 80 y a los 90 a muchos países africanos a soportar grandes hambrunas. Unas hambrunas a las que la comunidad internacional respondió con un montón de ayuda humanitaria de la mano de grandes ONGs que donaban a las comunidades africanas diversos productos básicos. Esto fue muy beneficioso a corto plazo para la población de muchos países, ya que esta ayuda para mucha gente representaba la diferencia entre vivir o morir. Sin embargo, a largo plazo causó un grave problema. La ayuda internacional hizo que mucho artesano y pequeña empresa africana quebrase. ¿Quién va a comprar zapatos made in Ruanda si la ONG los da gratis y de mejor calidad? ¿Y quién va a fabricar zapatos cuando la ONG de turno deje de darlos si los que sabían producir zapatos han dejado el negocio? Sin saberlo y sin que las potencias europeas tuviesen a priori intención de causarlo, muchos países en África se hicieron completamente dependientes de estas ayudas en algunos productos, puesto que al destruir la producción local que se dedicaba a estos productos, la única manera de adquirirlos era a través de la ayuda de Occidente. Y de aquellos barros estos lodos. No obstante, la pregunta que seguramente te estarás haciendo ahora es: ¿y toda esta rueda de pobreza tiene algún tipo de solución? Pues la respuesta es que sí. Y de hecho la solución está en marcha. Os cuento, a finales de los 90 muchas dictaduras en África comenzaron a abrirse y a ser un poco, tampoco mucho, más democráticas. Obviamente esto no pasa en todos los países, pero sí es una tendencia generalizada en África. Estos procesos de democratización han hecho que muchos países sean más estables y que sean sitios en los que montar empresas o hacer inversiones sea más fácil y sobre todo más seguro.
Y es que esto es una regla básica, es mucho más sencillo invertir allí donde sabes que de la noche a la mañana la dictadura de turno no te va a expropiar el negocio o no te va a exigir un soborno para seguir operando. Además, que un país sea más democrático incentiva a los líderes políticos a reducir la pobreza y por tanto a luchar contra la corrupción si lo que quieren es ganar las siguientes elecciones. Así que el proceso de democratización es la primera razón de esperanza en el continente africano. La segunda es el aumento del comercio entre los propios países africanos, y es que en 2001 se refundó la Unión Africana con el objetivo de proteger los derechos humanos en África y aumentar el comercio entre países, reduciendo los aranceles entre ellos. De hecho, la Unión Africana ya trabaja en una moneda común para toda África a imagen y semejanza del euro, una zona de libre comercio, una unión aduanera y un mercado común. La tercera razón por la que ser muy optimistas con el futuro de África es la educación de su población. Desde los años 80, la alfabetización de la población africana y la capacidad que millones de personas están obteniendo para desarrollar trabajos cualificados no han parado de crecer. La África de hoy en día es muy diferente a la África que dejaron las potencias europeas y mucho más apta para una nueva ola de industrialización. Además, en los próximos años, es posible que muchos emigrantes africanos que han vivido o estudiado en los países desarrollados vuelvan a su tierra con nuevos conocimientos y con ganas de emprender en sus países natales. Una cuarta razón para el optimismo es el crecimiento demográfico del continente, y es que se espera que para 2050 la población de África se haya duplicado, situándose cerca de las 3.000 millones de personas, casi el doble de la población actual de China, lo que significa que el continente africano tendrá un potencial enorme si finalmente consigue despegar económicamente. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos una quinta razón para creer en el despegue de África como actor económico de primer orden. Hablamos de la inversión china en el continente. Desde hace 2 décadas, China ha comenzado a invertir ingentes cantidades de dinero en casi todos los países de África. Bueno, realmente en todos menos en Suazilandia. Aparte de una gran actividad comercial entre África y el gigante asiático, China ha financiado una gran cantidad de superproyectos. Hablamos de trenes de alta velocidad, gigantescas presas, carreteras, oleoductos, minas, fábricas, puentes, puertos, en fin, de todo. Está claro que con toda esta inversión África está empezando a tener todo lo necesario para industrializarse y empezar a crecer económicamente, por lo que invertir en África puede ser una opción muy interesante para el largo plazo. Pero ¿y qué saca China de todo esto? Pues de esto hablaremos en profundidad en otro vídeo, pero básicamente China obtiene grandes proyectos para sus empresas, el control sobre infraestructuras básicas de muchos países, apoyo diplomático de todos estos países, una fuente de mano de obra barata para las fábricas de las propias empresas chinas y, por supuesto, una casi inagotable fuente de materias primas a buen precio. Hace apenas 250 años, allá por el siglo XVIII, era una región muy rica y es que tenía unas condiciones privilegiadas. Su tierra era súper fértil, eran ciento y la madre y sobre todo estaban en un punto geográfico top. ¿Por qué? Pues básicamente porque se encuentra en medio de una de las mejores rutas comerciales del mundo, ya que por ahí pasa todo el tráfico mercante que conectaba Asia Oriental con Oriente Medio, África y Europa. Bueno, pues la triste historia de la India empieza a principios del siglo XIX. Entonces, India no era la India que hoy todos conocemos, sino que era un país con una pila de reinos de flipar. Unos reinos que constantemente peleaban entre sí. En uno de estos reinos hubo una rebelión y los rebeldes tuvieron la gran idea de pedir ayuda a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que finalmente se hizo con toda la zona. Monopolizó el comercio y comenzó a gobernar la zona en nombre del Imperio Británico, estableciendo gobiernos títeres. Y así, con la política del plata o plomo, los británicos fueron comprando a los diferentes líderes locales. Tras una rebelión en 1857, la corona británica asumió directamente el control de los territorios de la Compañía Británica de las Indias Orientales y se formó el llamado Raj británico, compuesto por las actuales India, Pakistán, Bangladesh y Birmania. Este status quo se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el pueblo indio consiguió la independencia del país. Pero antes de ir con esto, vamos con qué tal le fue a la India bajo el control británico. Los británicos no realizaron grandes avances tecnológicos en la India, puesto que no los necesitaban. Me explico. Cuando había que realizar cualquier tarea en la India se recurría a la mano de obra, ya que había muchísima población. Por tanto, los británicos no invirtieron nada en industrializar la zona. Al principio este modelo funcionaba, pero el desarrollo tecnológico llegó a tal punto en los países industrializados que simples máquinas eran capaces de hacer más tareas y de mejor calidad que las que podían hacer los inagotables recursos humanos de la India. Además, los británicos no construyeron grandes infraestructuras en la zona, así que sin fábricas ni infraestructuras, India fue quedándose poco a poco atrás, con una producción de bienes insuficiente para su numerosísima población que no paraba de aumentar.
La pobreza se fue extendiendo y la población india comenzó a protestar contra el dominio inglés. Estas protestas se hicieron más importantes durante y tras la Segunda Guerra Mundial, momento en el que la India sufrió mucho, pues todo lo que fabricaban las pocas industrias del país se destinaba al esfuerzo bélico británico. Así que de la mano de Gandhi, el pueblo indio comienza una serie de protestas mayoritariamente pacíficas que culminan en la independencia del país. El reto al que se enfrentaba la nueva India casi no tenía precedentes en el mundo. El país estaba compuesto por una diversidad brutal, en la que existen hasta 22 idiomas diferentes hablados por al menos 1 millón de personas, en el que la identidad nacional no está nada marcada y en el que la población se identifica con sus regiones y sobre todo en el que al final de la Segunda Guerra Mundial hay 320 millones de personas. De hecho, Pakistán y Bangladesh acaban independizando del país, puesto que hindús y musulmanes no se podían ni ver. Los únicos precedentes de una industrialización muy rápida para una cantidad de habitantes semejante fue la llevada a cabo por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa. India se fijó en este modelo para llevar a cabo su tan ansiada industrialización. A pesar de tomar como ejemplo a la Unión Soviética, India no fue tan allá y no nacionalizó toda la economía, sino solo las industrias estratégicas del país, como empresas de energía, minería, siderurgia, defensa o transportes, dejando el resto de sectores en manos de la empresa privada. Que el gobierno tomase los mandos de estas industrias fue un auténtico fracaso por dos motivos. El primero es porque las empresas públicas suelen ser más ineficientes, sobre todo en países menos desarrollados en los que la corrupción y el enchufismo campa a sus anchas. El segundo motivo es que históricamente los puestos cualificados de la economía india habían estado ocupados por británicos y apenas existían dirigentes cualificados para gestionar industrias tan importantes a escalas tan mastodónticas. Además, en su sector privado, la India tuvo que hacer frente a otro gran problema, la competencia que venía del exterior. Cuando se independizó, a India no le hacía falta exportar productos para crecer, le bastaba con satisfacer la demanda de su propia población para industrializar el país. Para evitar que empresas extranjeras llegasen a esta población y para potenciar que todo lo que consumiesen los indios fuera made in India, se llevaron a cabo medidas proteccionistas con aranceles a productos extranjeros y sobre todo una inmensa burocracia para que casi ninguna empresa extranjera se instalase en el país. Esto dio lugar a una falta de competitividad en el que las empresas indias simplemente no tenían muchos incentivos a innovar, ya que no tenían quien compitiese con ellas. Del mismo modo, India recibía muy poca inversión extranjera. Así se entró en un círculo vicioso en el que las empresas públicas no estaban bien gestionadas y las empresas privadas no tenían incentivos para innovar. Por tanto, la economía era cada vez más ineficiente. El Estado recibía menos ingresos por sus negocios y por ello cada vez el Estado intervenía más en la economía, volviéndola a hacer más ineficiente. A finales de los años 60 y debido en parte a las presiones de Estados Unidos, India dejó de intervenir tanto en su propia economía y dio un giro hacia un capitalismo con más libertad de mercado. De esta manera se privatizaron algunas empresas y se redujo la burocracia, facilitando a las empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, el asentarse en la India. El movimiento fue un win-win. Estados Unidos no solo alejó a la India de la órbita de la Unión Soviética, sino que además consiguió que muchas fábricas estadounidenses se construyeran en la India y comenzaran a producir a precios ridículos en comparación con las fábricas de Estados Unidos. También el acercamiento de Estados Unidos a la India abrió a los americanos un mercado gigante, y es que la India ha continuado creciendo demográficamente hasta alcanzar en la actualidad los 1.380 millones de personas, prácticamente alcanzando a China como el país más poblado del planeta. India, por su parte, se beneficiaba de esta unión por dos vías. La primera era obteniendo generosas ayudas económicas por parte de Estados Unidos, y por otro lado, atrayendo a su país mano de obra cualificada y consiguiendo que las empresas estadounidenses colaborasen con las indias creando joint ventures o simplemente compartiendo conocimiento con estas. En un principio, la estrategia del gobierno fue un éxito y su economía comenzó a crecer. En los años 70, en la India, apenas había gente ya muriéndose de hambre, pero la pobreza seguía acampando a sus anchas. El gobierno indio lo tenía claro. La única manera de seguir avanzando era reduciendo el proteccionismo y fomentando la competencia interna, rebajando el papel del Estado en la economía. El problema es que no todo el mundo pensaba así. A ver, posiblemente todos los agentes económicos de la India tenían esta visión, pero no a todos les venía igual de bien. La élite de la sociedad india, que estaba en los puestos clave de las empresas públicas o al frente de las empresas indias que estaban amparadas por el proteccionismo del gobierno, se estaban haciendo de oro con la situación. ¿Su país se moría de hambre? Sí.
pero a ellos les iba muy pero que muy bien. Por ello, esta clase alta de la India, muy enriquecida, ha estado constantemente presionando al gobierno y poniendo palos en las ruedas del país para que estos cambios no se llevasen a cabo. De hecho, hoy en día la India tiene aún mucho por hacer. A día de hoy el gobierno sigue con sus reformas, pero no existen aduanas internas entre regiones, una burocracia desesperante, importantes aranceles a la entrada de algunos productos extranjeros y sobre todo una corrupción gigantesca. Afortunadamente para los indios el gobierno parece estar ganando la partida en los últimos años, ya que en 2015 la India aún estaba situada en el puesto 142 de las 190 economías donde es más fácil hacer negocios, según el ranking Doing Business. Pero en tan solo 5 años, India ha pasado de la 142 a la posición número 63 según el mismo ranking de 2020. De hecho, la economía india sigue creciendo a un robusto 6% anual y se ha multiplicado por 7 desde el año 2000, prácticamente alcanzando ya el tamaño de su antigua metrópoli, Reino Unido. Por esta razón no es la única para el optimismo, ya que India lleva décadas haciendo una gran apuesta por su gallina de los huevos de oro, que a pesar de lo que podamos pensar no es la agricultura, sino su sector tecnológico. Si vemos algunos de los CEOs de las grandes compañías tecnológicas mundiales como Microsoft, Google o Adobe, son indios. Desde finales de los 80, de la mano del primer ministro Rajiv Gandhi, la India ha apostado por formar a una gran cantidad de informáticos y empleados del sector IT, fundando un montón de universidades y centros tecnológicos de los que han salido algunas de las mentes más brillantes del mundo. Aprovechando que la mayoría de su población habla inglés y de la mano de migrantes que se habían formado en Estados Unidos, India se ha convertido en una auténtica fábrica de ingenieros que proporcionan una mano de obra muy barata a las empresas tecnológicas de todo el mundo para el desarrollo de software. La industria de IT representa ya el 8% del PIB de la India y unos ingresos de 194.000 millones de dólares. De estos, 150.000 millones son servicios directamente exportados. El sector emplea ya a 4,5 millones de personas y de momento no deja de crecer año tras año. De hecho, una gran aspiración de jóvenes de todo el país es poder estudiar en una universidad para acabar trabajando en este sector. Si unimos esto al hecho de que las tasas de alfabetización y finalización de estudios en India no dejan de crecer, tenemos ante nosotros a un país que puede tomar los mandos mundiales de la tecnología y crecer en el siglo XXI hasta cotas insospechadas. La pregunta es, siendo el mayor dominador de la tecnología a nivel mundial, ¿podrá la India amenazar el reinado de China y Estados Unidos? Cuando próximamente, eso sí, se convierta en el país más poblado del mundo y desarrolle un poco más su economía? Venga, vamos a debatirlo en los comentarios. Eritrea como país independiente es más joven que muchos de los que estaréis viendo este vídeo, ya que el país no fue independiente de Etiopía hasta 1993. Antes de ello, Eritrea había sido una colonia italiana. Y esto no es algo demasiado normal, ya que Italia solo tuvo 3 colonias en África. Hablamos de la propia Eritrea, su casi vecina Somalia y Libia. El dominio italiano de Eritrea no fue un camino de rosas. La población local a menudo se rebelaba y la represión fue brutal. Pero los italianos dejaron algo de legado allí. Y es que los indiscutibles amantes de la pasta y el fútbol aburrido construyeron una serie de infraestructuras en el país, como el puerto de Massawa, o importantes redes de ferrocarriles, entre las que destacó la línea de Massawa-Asmara. Además de eso, los italianos dejaron como legado una cosa muy importante, y es que Eritrea no tenía una gran riqueza mineral, así que los italianos lo que sacaban de allí era algodón, café, bananas y sal. Y vale, para la sal no. Pero para el resto, introdujeron nuevas técnicas de cultivo y nuevas plantas que aumentaron la productividad. El problema, una vez más, vino cuando los británicos se metieron por medio. ¿Por qué? Veamos. Cuando Italia fue derrotada durante la Segunda Guerra Mundial, esta fue despojada de sus colonias, y los británicos se quedaron con Eritrea. Los británicos desmantelaron muchas de las infraestructuras militares y económicas establecidas por los italianos, lo que incluyó la desindustrialización de algunas áreas. Este proceso afectó negativamente a la economía local, ya que se cerraron fábricas y se perdió mucho empleo. Además, los británicos dejaron de invertir en la región y aumentaron el ritmo de la extracción de recursos. Vamos, que hicieron lo que llevaban décadas haciendo por toda África. Obviamente, a la población local esto no le gustó un pelo, y gran parte de la población local quería de echar allí a los británicos. Así que lo que ocurrió es que surgieron 2 movimientos políticos. Uno de ellos buscaba la total independencia de Eritrea, mientras que el otro buscaba una unión con Etiopía como paso previo a la independencia. La idea de una unión con Etiopía gustó a la administración británica. En pleno proceso de descolonización en toda África, tanto británicos como etíopes sacaron su arsenal diplomático y consiguieron que la ONU votase y estableciese la creación de una federación que unía a Etiopía y Eritrea, dando comienzo al gran calvario eritreo.
Los independentistas eritreos iniciaron una guerra por la independencia de su país en 1961 y esta duró hasta 1991, es decir, 30 años. Pero, ¿por qué Etiopía estaba tan interesada en Eritrea? La respuesta es simple. Etiopía es una gran potencia exportadora de todo tipo de productos agrícolas, especialmente de café y flores. Sin embargo, para que sus productos sean competitivos en los mercados internacionales, Etiopía necesitaba una salida al mar. ¿Y qué mejor salida al mar que los puertos eritreos? Así que Etiopía luchó hasta las últimas consecuencias contra Eritrea por mantener el dominio del país. Como imaginaréis, esta guerra fue especialmente perjudicial para Eritrea, cuyo territorio pasó todo tipo de penurias y males y cuya economía prácticamente ni existía. Después de que los independentistas eritreos ganasen la guerra contra Etiopía y consiguiesen la independencia del país en el 1993, las cosas no fueron a mejor. Y encima los gobiernos etíope y eritreo cometieron un gran error. En el tratado que puso fin a la guerra no se especificó muy bien qué territorios pertenecían a quién, así que solo 5 años después de la independencia de Eritrea se libró una nueva guerra entre ambos países que duró 2 años y que supuso un nuevo desafío para Eritrea. Aunque esta nueva guerra no fue el mayor problema para el país, el mayor problema para este fue su gobierno. Y ojo, que aquí está la clave de todo. Desde su independencia oficial en 1993, Eritrea ha tenido un solo gobierno bajo el liderazgo del Frente Popular por la Democracia y la Justicia, que es el sucesor natural del movimiento de guerrilla que lideró la lucha por la independencia del país. Isaias Afwerki se convirtió en el primer y único presidente de Eritrea desde su independencia, ya que desde entonces solo ha gobernado él, instaurando un régimen muy militarizado en el que el gobierno ha reprimido a los opositores, restringido las libertades de prensa y asociación y ha mantenido un control estricto sobre la economía y la sociedad. Para que os hagáis una idea, Eritrea gasta en su ejército el 10% de su PIB, una cifra que es 3 veces superior a lo que gasta Estados Unidos. Y es que cualquier negocio, empresa o proyecto que ocurra en Eritrea está férreamente controlado por el Estado. Las grandes empresas del país o son públicas o están controladas por algún alto cargo del ejército o del gobierno. Por todo esto, Eritrea es conocida como la Corea del Norte africana. Y claro, como es de esperar, en un país como Eritrea la corrupción también campa a sus anchas en el poder civil y en el militar. Esta mezcla de país destrozado por la guerra, gobierno autoritario, control económico y corrupción ha provocado que Eritrea sea también uno de los países más endeudados del mundo en relación a su PIB, con un ratio del 180%. Pero más allá de eso, el problema de Eritrea es que la planificación de la economía es total, y dicho sea de paso, no está muy bien hecha. En Eritrea, si un ciudadano tiene algún tipo de conocimiento o habilidad especial, se le asigna un trabajo que no puede rechazar. Mientras, aquellos que no tienen ninguna skill, es decir, la mayoría de los ciudadanos, trabajan en la agricultura de subsistencia. Vamos, que en Eritrea el mercado no regula nada. Todas las decisiones sobre cuánto producir, qué bienes producir, qué servicios dar y qué precios poner se toman desde el gobierno, lo que crea unas ineficiencias terribles. Estas ineficiencias dan lugar a la escasez de los productos más básicos y prácticamente evita a las empresas crear productos de muy alto valor añadido. Pero Eritrea tiene otro problema muy grande. Como buena copia de Corea del Norte a la africana, el país se ha buscado unos amigos internacionales, pues fieles a su estilo. Eritrea tiene como aliado a Rusia, a la cual apoya sin paliativos en cualquier votación de la ONU. Eritrea también tiene muy buenas relaciones con China, ya que, además de ser de su bloque geopolítico, el gigante asiático ha invertido en el país en diversos sectores, incluyendo la minería y las infraestructuras. Además, como ya sabéis, China no se mete en los asuntos internos de los países y no se preocupa sobre el nivel de respeto a los derechos humanos de Eritrea. Eritrea también ha forjado lazos con los Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudí, especialmente en el contexto del conflicto en Yemen. Eritrea ha permitido a estas naciones utilizar su territorio y aguas territoriales para las operaciones militares en Yemen, fortaleciendo sus relaciones bilaterales y recibiendo a cambio apoyo económico e inversiones. Mientras el país mantiene relaciones relativamente amistosas con Italia, su antigua metrópoli, con quien aún mantiene lazos comerciales gracias en parte a la importante comunidad de eritreos que hay en Italia. Pero si quitamos esta relación con Italia de la ecuación, tenemos a un país totalitario que no respeta los derechos humanos y que encima son fieles escuderos del bloque geopolítico de China y Rusia. Vamos, que Eritrea ha comprado todas las papeletas para tener a Occidente en su contra. Las sanciones de la ONU contra Eritrea se impusieron por primera vez en el año 2009,
con la adopción de la Resolución 1907 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las principales razones para estas sanciones incluyeron acusaciones contra Eritrea por apoyar a grupos armados en Somalia, como Al-Shabaab, lo que representaba una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Además, se impusieron sanciones debido a disputas fronterizas no resueltas con Yibuti. Si bien Eritrea se libró en 2018 de estas sanciones de la ONU, Estados Unidos ha querido seguir castigando al régimen eritreo, limitando su ayuda al desarrollo y la cooperación y maniobrando contra algunos políticos y militares eritreos. No obstante, aquí el tema importante es que Occidente no va a mover un dedo por Eritrea mientras Isaias Afwerki y sus fanáticos sigan en el poder. Al menos, a día de hoy, la relación entre Etiopía y Eritrea se ha normalizado, y parece que los fantasmas de la guerra ya no planean sobre la frontera entre ambos países. Si bien la relación entre los dos aún es de desconfianza, los acuerdos de paz alcanzados en 2018 han permitido que se hayan reabierto las embajadas en ambos países, y que entre ellos haya cosas tan básicas como vuelos comerciales o líneas telefónicas. Aún así, en un intento de mejorar las relaciones entre ambos países, las tropas eritreas colaboraron con el gobierno de Etiopía en su guerra contra los rebeldes del Tigray. Y para acabar con los motivos que hacen que Eritrea sea una de las peores economías del mundo, nos tenemos que detener en su fuga de cerebros. Eritrea es el país de los que no están en guerra que más gente pierde en relación a su población. El motivo de esto es claro. Cualquiera con un mínimo de estudios o que quiera dar un salto en sus condiciones de vida tiene que escapar de allí como sea. Y por norma general, la gente más proclive a abandonar Eritrea es aquella que está mejor formada y que sabe que fuera del país puede tener un futuro mejor. Y ahora que sabemos todo esto, la pregunta es clara. ¿Tiene Eritrea motivos para el optimismo? Pues bueno, motivos hay. Por un lado, el país cuenta con reservas de oro, cobre y zinc, que con la inversión adecuada pueden llegar a explotarse de forma eficiente. La mejora de las relaciones del país con Etiopía está aumentando el comercio entre ambos países, estimulando un poco el comercio en la región. Eritrea cuenta también con un riquísimo patrimonio y una gran belleza natural. Prueba de ello son las ciudades costeras en el Mar Rojo o la arquitectura única de Asmara, patrimonio de la UNESCO, lo cual puede aumentar el turismo. Además, la diáspora eritrea tiene el potencial de jugar un papel significativo en la economía a través de remesas, inversiones y transferencia de conocimientos y habilidades a sus compatriotas. Sin embargo, es muy poco probable que el país sea capaz de desarrollarse mientras éste siga gobernado por un régimen totalitario, criminal y controlador. Si el gobierno eritreo no liberaliza la economía, no mejora la seguridad física y jurídica, y no protege derechos tan básicos como el de la propiedad privada, es muy complicado que el país salga del agujero en el que está metido, por muchos yuanes que lleguen de China. Nigeria ya se ha convertido en la mayor potencia económica de África, pero esto puede ser solo el principio del auge del gigante africano. Nigeria es un país que cuenta con unas condiciones únicas para ser una gran potencia mundial en el futuro. Hablamos de una población joven que no deja de crecer, de unas enormes reservas de gas y petróleo y de una ubicación estratégica en su región. Sin embargo, el país no acaba de despegar y lamentablemente Nigeria continúa siendo pasto de la inestabilidad, la pobreza y el subdesarrollo. Pero entonces, ¿cómo es posible que un país con tanta riqueza natural y mineral pueda ser tan pobre? ¿Está el país preparado para dejar esta situación atrás? ¿Se convertirá Nigeria en la nueva China? Pues todo ello lo vamos a ver en el día de hoy. Como decía antes, Nigeria es un país pobre. El país se encuentra en el número 141 del mundo en cuanto a PIB per cápita. Y es que cada nigeriano produce una media de $5.860 al año. Además, según datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza en Nigeria ha subido hasta el 46% en 2023, lo que equivale a nada más y nada menos que 106 millones de nigerianos. Y por si esto fuera poco, 88 de ellos viven en condiciones de extrema pobreza, o lo que es lo mismo, viven con menos de $1,90 al día. Una auténtica barbaridad. Además, el país está inmerso en varios conflictos. Por un lado, tenemos la insurgencia de los yihadistas de Boko Haram en el noreste del país. Otro gran problema para Nigeria es la violencia entre agricultores, ya que el cambio climático ha provocado sequías e inundaciones, lo que ha multiplicado los robos, las extorsiones e incluso conflictos entre distintos grupos étnicos y religiosos, aumentando la inseguridad alimentaria en el país. Además de todo esto, en Nigeria también hay independentistas, que han creado bastantes problemas al gobierno nigeriano. El conflicto más importante de este estilo es el de Biafra, cuyos habitantes se sienten marginados y perseguidos por el gobierno central. De hecho, esta región tuvo una guerra civil a finales de los 60, que se cobró más de 1 millón de víctimas.
Bien, ya hemos visto que Nigeria es un caos. Y ahora, antes de contaros por qué puede dejar de serlo, hay que explicar por qué esto es así. Así que venga, vamos al lío. Bajo el dominio británico, la economía nigeriana se reestructuró para servir a los intereses coloniales. Se implementaron sistemas de producción a gran escala centrados principalmente en productos como el aceite de palma, el cacao y el caucho, destinados a la exportación. Mientras que esto generó riqueza, la mayoría de los beneficios se destinaron al Reino Unido y a los colonos europeos, no a la población local. Además, todas las infraestructuras se diseñaron para que los británicos se llevaran de allí los recursos naturales y no para fomentar el comercio entre las ciudades nigerianas o entre Nigeria y otras colonias de la zona. Vamos, colonialismo en toda regla. Además, los británicos introdujeron un sistema de administración indirecta, utilizando líderes locales como intermediarios. Aunque esto redujo el coste de la administración colonial, también creó grandes divisiones internas, ya que Reino Unido no tuvo en cuenta la complejidad étnica y cultural del país, de forma que los gobiernos locales favorecían a su etnia en detrimento de las demás. Pero cuando se fueron los británicos y Nigeria alcanzó su independencia en 1960, la cosa cambió. A peor. Como hemos visto, las fronteras heredadas de los británicos suponían un gran reto, ya que el gobierno nigeriano tenía que unificar un país muy diverso con más de 250 etnias y un montón de lenguas y culturas diferentes. Y como era de esperar, la cosa no se dio muy bien. El experimento democrático duró muy poco, ya que en 1966 hubo un golpe de Estado que dio comienzo a una serie de gobiernos militares que se sucederían en el poder durante más de 3 décadas. Además, como vimos antes, en Nigeria estalló la guerra de Biafra, que trajo un montón de miseria y dolor al país. Sin embargo, Nigeria pronto encontraría una nueva esperanza, y es que en los 70 se descubrieron un montón de yacimientos de petróleo. Y más tarde de gas, que prometían hacer de Nigeria uno de los principales productores de petróleo y gas de África. Pero esta riqueza no se tradujo en desarrollo, o al menos no en desarrollo para todo el mundo. Para aquellos que seáis asiduos a Memorias de Tiburón, la historia os sonará. Hablamos de la maldición del petróleo, que ha afectado a tantos países en el mundo. La maldición del petróleo ocurre cuando una economía desarrolla una dependencia excesiva del petróleo. Y en Nigeria esto ocurre, ya que las exportaciones de petróleo representan el 70% de las exportaciones totales del país, y por culpa de esta dependencia se empezaron a descuidar otros sectores como la agricultura o la manufactura. Esto hizo a Nigeria extremadamente vulnerable a las bajadas de los precios del petróleo. Pero la maldición del petróleo suele estar a menudo acrecentada por otro elemento, la corrupción, algo que caracterizó a los regímenes militares que estuvieron gobernando Nigeria. El problema es que cuando llegó la democracia al país, en 1999, la cosa no funcionó demasiado bien, y políticos, empresarios y militares continuaron saqueando las arcas del Estado. De esta forma, los enormes beneficios del petróleo y del gas nigeriano se habían estado esfumando. ¿Por qué? Bueno, primero porque el dinero ha ido sistemáticamente desapareciendo y enriqueciendo un montón de bolsillos de la clase alta nigeriana. Por otro lado, la corrupción y la pobreza han llegado a cotas tan altas que han afectado a la eficiencia de las refinerías nigerianas, que están en manos del gobierno. Además, la corrupción y la inestabilidad política también han disuadido a muchos inversores extranjeros. El riesgo de sobornos, el poder perder el control de las instalaciones productivas o la falta de un sistema judicial confiable hacen que invertir en Nigeria sea un desafío para las empresas extranjeras. Y ya sabéis, menos inversión significa menos empleos y un crecimiento económico más lento. Además, la corrupción erosiona la confianza en el gobierno. Por ello, cuando la gente ve que los recursos se manejan mal y que no hay consecuencias para los corruptos, disminuye la confianza en las instituciones. Y esto puede llevar a un menor compromiso cívico. Vamos, que muchos ciudadanos pobres han comenzado a dedicarse al robo de petróleo en pozos y al menudeo, lo que hace que la producción de petróleo en Nigeria sea aún más ineficiente. Sin embargo, como he dicho al principio del vídeo, la inestabilidad política, las insurgencias, la corrupción, todo esto puede cambiar a mejor, hasta el punto de que realmente Nigeria se convierta en una superpotencia. ¿Cómo? Ahora mismo lo vamos a ver. El primer paso para que Nigeria se pueda desarrollar de una vez por todas es reducir la corrupción. Y para ello os tengo que presentar al nuevo presidente de Nigeria, Bola Tinubu. Este hombre y el legado ideológico que está dejando es una de las grandes esperanzas de Nigeria, ya que está decidido a tomar medidas impopulares para estabilizar la economía y a acabar con la corrupción, habiendo destituido ya a un buen puñado de altos cargos.
Además, parece que el gobierno de Tinubu está dando los pasos adecuados para hacer que negocios e inversiones en el país sean mucho más sencillos, reduciendo burocracia y luchando contra la política del soborno. 2. Otro paso que Nigeria está dando para uparse al Olimpo de las economías desarrolladas es el de garantizar la seguridad en su territorio. Si bien el objetivo está lejos de alcanzarse, parece que una de las prioridades del gobierno está en incrementar los presupuestos de seguridad y defensa. 3. Por otro lado, Nigeria se ha convertido en un socio estratégico de Occidente. Y más después de los incontables golpes de Estado que han llevado a juntas militares a establecer gobiernos en países cercanos como Níger, Mali o Burkina Faso. Por ello, a Occidente le interesa una Nigeria fuerte capaz de hacer frente a juntas golpistas alineadas con Rusia. 4. La guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio han hecho que Occidente tenga que buscarse otros proveedores de petróleo y gas. De hecho, ahora que Europa está privada de petróleo y gas ruso, Nigeria es un proveedor clave, tanto que el país ya ha proyectado un gran gasoducto que bordeará la costa africana hasta Marruecos, y de allí pasará a Europa vía España. Otro gasoducto que podría construirse es el que conecta Nigeria con Argelia y finalmente con Europa, aunque este proyecto está mucho más en el aire. 5. Por otro lado, parece que Nigeria está diversificando su economía de una vez por todas, y es que ahora que muchas fábricas están dejando China para instalarse en el sudeste asiático o en África, Nigeria tiene una oportunidad de oro para reflotar su industria manufacturera. De hecho, el país tiene un gran proyecto en la zona franca de Lagos, un proyecto que imita las zonas económicas especiales de China con las que el gigante asiático comenzó a desarrollarse. La zona franca de Lagos promete ser el mayor centro industrial de África e incluye todo lo necesario como un gran puerto de aguas profundas, un aeropuerto internacional, bancos, buena conectividad o incluso instalaciones gasísticas. Además, las empresas que operan en la zona franca de Lagos están exentas de todos los impuestos, no hay aranceles y se permite la repatriación del 100% de las inversiones de capital y la propiedad extranjera total de las empresas dentro de la zona. 6. Además, Nigeria está mejorando en todo lo que a educación respecta. Sus tasas de alfabetización nunca han sido tan altas y lo mismo ocurre con la cantidad de personas cursando estudios primarios, medios y superiores. Aunque es verdad que en el norte, de mayoría musulmana, muchas niñas aún no tienen acceso al sistema educativo. Y además de que cada vez hay gente mejor formada en el país, Nigeria cuenta con otro elemento clave, su diáspora. Se estima que hay entre 15 y 20 millones de nigerianos viviendo fuera de Nigeria, muchos de ellos en países desarrollados y muchos de ellos formándose y adquiriendo experiencia laboral en países como Reino Unido, Alemania o Francia. Pues bien, esta diáspora puede llevar su conocimiento adquirido en los países desarrollados a Nigeria de vuelta y contribuir así a la buena marcha del país. Y 7. Por último, hay que hablar de la otra gran fortaleza de Nigeria. Los nigerianos son muchos y cada vez son más. Nigeria es actualmente el país más poblado de África y el sexto más poblado del mundo con 230 millones de habitantes, 5 veces más que hace apenas 60 años. Además, la pirámide poblacional de Nigeria todavía tiene la forma de un país en vías de desarrollo, lo que quiere decir que tiene una población muy joven. Las tasas de fertilidad en el país son altísimas, con más de 5 hijos por mujer. Esto va a provocar que el país llegue a entre los 700 y 800 millones de personas en el año 2100, convirtiéndose en el segundo país más poblado del mundo por delante de China, que va a perder mucha población. Por ello, a poco que Nigeria sea capaz de aumentar su PIB per cápita, el país tiene un mercado interno suficiente para poder volar y conseguir ser una de las grandes potencias del mundo. Si eres un inversor de largo plazo en China y llevas años apostando por el desarrollo del país y el buen hacer de sus empresas, seguramente estarás súper frustrado. Y no es para menos, a pesar de que la economía china lleva más de 2 décadas creciendo una media del 8% anual, y a pesar de que muchas de las grandes empresas chinas que cotizan en bolsa son ahora mucho más grandes y rentables que nunca, el valor en bolsa de los índices chinos, que agrupan a las empresas más importantes del país, no ha ido en consonancia con el buen hacer de los chinos. Sin embargo, el gobierno chino tiene un plan. El gobierno de Xi Jinping ha elaborado un meticuloso plan para atraer inversión extranjera y para acabar de una vez por todas con el infrarrendimiento de la bolsa china. No obstante, antes de empezar a detallar este plan, vamos a ver por qué la bolsa china no lo ha hecho tan bien como debería. En primer lugar, tenemos la incertidumbre reguladora. Y es que, amigos y amigas de Memorias de Tiburón, China es una dictadura
en la que el gobierno tiene plenos poderes para hacer y deshacer a su antojo. Vamos, que el país apenas tiene mecanismos legales que den la seguridad física y jurídica que los inversores necesitan para invertir tranquilamente su dinero sin que haya sobresaltos. No obstante, alguno estaréis pensando que aunque el gobierno chino pueda, sería ridículo utilizar su poder de manipular la economía y ahuyentar así los inversores, ¿no? Pues aunque parezca ridículo, es exactamente lo que el gobierno chino ha hecho en alguno de sus sectores estratégicos. En el sector tecnológico, la represión contra gigantes como Alibaba y Tencent ha sido notable. El caso de Ant Group es un buen ejemplo para mostraros lo que digo. Ant Group es una subsidiaria de Alibaba, la cual se iba a separar de esta e iba a realizar una de las mayores salidas a bolsa de la historia. Sin embargo, esto no gustó nada al gobierno chino, y la salida a bolsa fue suspendida por el gobierno. De hecho, lo más raro no fue esta intervención, sino la desaparición de Jack Ma, CEO de Alibaba, el cual estuvo meses sin dar señales de vida después de criticar al gobierno chino y acusarles de tener una mentalidad anticuada. Cuando Jack Ma reapareció, lo hizo dócil como un cordero, lo que provocó una gran cantidad de especulaciones sobre si estuvo detenido y sobre qué le pudo pasar. China completó el culebrón imponiendo una estricta regulación que hizo que Ant Group y otras empresas similares fueran mucho peor valoradas en los mercados. Otro sector que sufrió de lo lindo fue el educativo. En 2021 las autoridades anunciaron que las empresas de educación online no podían operar con fines de lucro ni recibir inversiones extranjeras, lo cual provocó una caída masiva en las acciones de las empresas chinas en general y en las de educación en particular. No obstante, la imprevisible regulación estatal no es lo único que ha hecho mucho daño a la bolsa china. Las tensiones comerciales entre China y otros países, particularmente Estados Unidos, han añadido una capa adicional de incertidumbre. Las sanciones, aranceles y restricciones a la exportación e importación de tecnología avanzada han dificultado las operaciones de muchas empresas chinas, como Huawei, haciéndolas mucho menos eficientes y competitivas. Otro problema es la desaceleración en el crecimiento económico de China. Y es que aunque el gigante asiático crece más que cualquier economía desarrollada, el crecimiento del país se ha moderado, algo que por otra parte es bastante lógico. Una economía no puede crecer indefinidamente a doble dígito, y menos cuando alcanza el tamaño que ha alcanzado la economía china. Además, el crédito en el país se ha ralentizado por los altos niveles de deuda de muchas empresas, y la crisis inmobiliaria que afecta al país ha metido mucho miedo en el cuerpo a los inversores. En resumen, que la mezcla de una regulación estatal dura e imprevisible, la guerra comercial con Estados Unidos y la desaceleración económica del país han llevado a muchos inversores a no querer ni oír hablar de China. Sin embargo, el gobierno chino sabe que entre sus manos tiene un potencial tremendo y que China está llena de empresas de calidad, con claras ventajas competitivas que puede hacer que sean valoradas en bolsa. Por eso Xi Jinping ha decidido tomar cartas en el asunto y ha diseñado junto a su gobierno un meticuloso plan para que las empresas chinas vuelvan a ser valoradas en los mercados internacionales. En primer lugar, el gobierno chino se ha relajado en el tema de las regulaciones y la administración está tratando de ser más transparente para que las empresas tengan más claro qué está permitido y qué no está tan permitido hacer. Esto es especialmente importante en las empresas tecnológicas, las cuales necesitan claridad sobre qué datos pueden recolectar de los usuarios y cómo pueden tratar dichos datos. Por otro lado, el gobierno chino está apoyando financiera y fiscalmente a sectores estratégicos de su economía y también a las empresas de alto crecimiento. Para ello, el Banco Popular de China ha inyectado liquidez en el sistema financiero mediante reducciones de los tipos de interés y la flexibilización de los requisitos de reserva para los bancos. Esto ha facilitado el acceso a crédito y ha ayudado a estabilizar los mercados financieros. También el gigante asiático está realizando inversiones directas, milmillonarias, tanto en infraestructuras como en sectores que el gobierno considera vitales en la nueva economía, como son los semiconductores o todo aquello que tenga que ver con la transición energética. Además, China ha reducido los impuestos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de aliviar su carga financiera y permitir que éstas puedan reinvertir en su crecimiento y sobre todo en la investigación y desarrollo de productos y servicios. Pero lo gordo viene aquí. El gobierno chino ha intervenido directamente en el mercado de valores para estabilizar los precios de las acciones y restaurar la confianza de los inversores. ¿Cómo? Pues a lo bestia. Las empresas estatales y los fondos soberanos han sido incentivados para directamente comprar acciones de empresas chinas cuando éstas estén muy baratas. Esta entrada de capital en vena ha permitido frenar las caídas de los índices chinos. El montante de estas inversiones, patrocinadas por el gobierno, rondan los 2 billones de yuanes,
o dicho de otra manera, unos 250.000 millones de euros. Otro problema del que no se ha hablado de las acciones chinas, porque no es nada nuevo, es que los inversores extranjeros tienen mucho miedo a invertir en China por lo frecuente que es allí el fraude contable y la manipulación de los mercados. Por ello, las autoridades han aumentado la supervisión y regulación del mercado de valores para prevenir el fraude contable y garantizar la transparencia en las operaciones del mercado. ¿Cómo? De muchas maneras, pero sobre todo obligando a las empresas cotizadas a ser más transparentes y publicar información financiera más detallada e implementando estándares internacionales de contabilidad y auditoría. Por último, el gobierno chino también está instando a las empresas chinas a tratar mejor a sus accionistas, algo que hasta ahora las empresas chinas no han estado haciendo. De esta manera, las empresas chinas cada vez son más proclives a realizar recompras de acciones y repartir dividendos, algo que también puede aumentar el interés por las acciones del gigante asiático. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Está dando resultado esta nueva estrategia del gobierno chino? Bueno, es cierto que todavía es muy pronto para hacer balance, pero la verdad que las cosas van por buen camino. Veamos. La bolsa china tiene dos índices principales, el FTSE China A50 Index, que aglutina las 50 empresas más importantes que cotizan en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, y por otro lado tenemos el Hang Seng, que sigue las 50 entidades más grandes y con mayor liquidez que cotizan en la bolsa de Hong Kong. Las empresas que cotizan en la bolsa de Hong Kong son mayoritariamente empresas chinas que utilizan la bolsa de Hong Kong para sortear los problemas que los extranjeros tienen para invertir dentro de China. Así que queda todo en casa. Pues bien, desde que el China A50 tocara mínimos en enero de este año, el índice se ha revalorizado un 15%. En el caso del Hang Seng, el índice ha repuntado un 23%. Nada mal. No obstante, ambos índices están muy por debajo de sus máximos históricos. No obstante, llegados a este punto es posible que invertir en China te parezca una buena idea y confíes en la estrategia de Xi Jinping. Pero, ¿cómo se invierte en China? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a ver, pero antes de ello déjame decirte que si quieres invertir en China, puedes hacerlo a través de XTB, el patrocinador del canal, el cual hace posible que traiga todo este contenido. Recordad además que solo por registraros tenéis un montón de cursos gratis para aprender a invertir y que además XTB remunera vuestro dinero no invertido al 4,2%, una auténtica pasada. Recuerda también que todo lo que digo en este vídeo es mi opinión personal y por tanto no es una recomendación de inversión. Antes de invertir en China o en cualquier otro activo, debes hacer tu propio análisis. Y dicho esto, vamos a ver cómo podemos exponernos al mercado chino. La forma más sencilla de invertir en China es mediante un ETF que replique alguno de los principales índices de China o de Hong Kong. En este caso, te dejo un buen ETF de BlackRock llamado iShares MSCI India China A UCITS. Ten en cuenta que de esta manera estarás invirtiendo diversificando entre decenas de empresas pertenecientes a distintos sectores y cuyas características comunes es que están expuestas a todo lo que pasa en China y que son empresas grandes. Otra manera que tienes de exponerte a un buen desempeño de la bolsa china es invertir en grandes empresas con una gran exposición al mercado chino. En este caso, podemos hablar de dos empresas muy transversales con varias líneas de negocio y que han sufrido últimamente los varapalos del mercado chino. En primer lugar tenemos a Alibaba. Para quien no la conozca, Alibaba se dedica a un montón de actividades centradas en el comercio electrónico, los servicios financieros, la tecnología en la nube, la logística e incluso los medios de comunicación. Su objetivo ha sido siempre facilitar y mejorar las conexiones comerciales dentro de China y entre el gigante asiático y el resto del mundo. La empresa acumula una gran caída desde sus máximos históricos y ha descontado una gran parte de los problemas que la empresa pudiese tener a futuro. Por ello es una candidata ideal para beneficiarse del cambio de sentimiento del mercado con respecto a China. La empresa ha pasado de cotizar a un PER forward de 30 veces a un PER forward por debajo de 10. Ahí lo dejo. Algo similar ha ocurrido con JD. JD.com se dedica principalmente al comercio electrónico y a la logística en China. La empresa gestiona una super plataforma de ventas online que abarca desde productos electrónicos y ropa hasta alimentos y productos para el hogar. Vamos, que su desempeño está bastante correlacionado con el bienestar de la economía china. JD.com es conocida por su modelo de negocio integrado verticalmente, lo que significa que controla su propia cadena de suministro y logística. Además, al igual que Alibaba, JD.com ha diversificado sus operaciones en áreas como la salud, a través de JD Health y los servicios financieros, con JD Finance. El desempeño de JD en bolsa ha sido parecido al de Alibaba, sufriendo una gran contracción de múltiplos con su consecuente caída en bolsa. En América hay una realidad innegable, y es que en el continente existen dos mundos completamente diferentes.
Por un lado están dos de los países más ricos del mundo, que son Canadá y Estados Unidos, y por el otro está Latinoamérica, formada por diversos países en vías de desarrollo o directamente subdesarrollados, en los que la pobreza y la delincuencia campan a sus anchas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha originado que tenga lugar esta gran diferencia entre los dos países del norte y el resto? ¿Por qué se mantiene esta desigualdad en la actualidad? ¿Tiene Latinoamérica un futuro esperanzador? Pues poneros cómodos que ahora mismo os lo cuento. Lo primero que hay que decir es que Latinoamérica no es un territorio homogéneo y que durante el vídeo voy a dar ideas generales que afectan a la mayor parte de sus países, pero no todas las ideas aplican a todos los países por igual. No obstante, nos vamos a ir muy atrás en el tiempo para ver el origen de la pobreza en Latinoamérica, concretamente a la época imperial. Los españoles y los portugueses fueron las primeras potencias europeas en establecerse a golpe de espada y mosquete en el continente americano. Curiosamente, los españoles fueron tomando todo el continente, sin embargo se detuvieron en Florida. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque empezaba a hacer más frío y básicamente porque no encontraban nada que les invitase a quedarse, mientras que en el resto de territorios americanos había oro, plata, tierras fértiles, un clima de ensueño, mucha mayor población indígena, que para los españoles les venía muy bien por ser mano de obra barata. En fin, que para qué iban a molestarse en tomar tierras que no tenían nada si donde estaban lo tenían todo. Pues bueno, este pasotismo español lo aprovechó Inglaterra, que estableció 13 colonias en lo que hoy en día es la costa este de Estados Unidos. También franceses, alemanes y holandeses establecieron pequeñas colonias en la zona. El caso es que para los españoles fue muy fácil replicar las instituciones europeas en suelo americano, y enseguida se creó una élite que basaba su riqueza y su prosperidad en ganarse el favor del rey de turno. Es decir, el rey te permitía mantener tu posición social, dominando minas, terrenos o ciudades, y a cambio tú muestras plena lealtad, algo de oro y mucha obediencia. Este sistema, unido a que en los territorios españoles de América había todos los recursos naturales que te pudieras imaginar al alcance de la mano, hacía que las élites españolas o descendientes de españoles no tuvieran ningún incentivo a invertir, tomar riesgos o innovar para mejorar la productividad. Es decir, en lugares como México o Perú el emprendimiento no era una condición necesaria para el progreso del individuo. Por cierto, todo esto se aplica igualmente a los dominios portugueses. En cambio, en las colonias inglesas pasaba todo lo contrario. En los territorios de las 13 colonias apenas había nada, ni árboles frutales por doquier, ni tierras especialmente fértiles, ni mucho menos metales preciosos, al menos de fácil extracción. Por ello, mientras que para la corona española sus posesiones en América eran la gallina de los huevos de oro, e institucionalizó e intervino toda la extracción de recursos, Reino Unido apenas miraba para sus colonias americanas y dejó una gran autonomía a sus colonos en la zona. Y claro, como hemos dicho ya, en esas tierras no había nada, por lo que el colono que quisiese prosperar lo tenía mucho más complicado que el que quería progresar en un territorio americano español, donde lo único que hacía falta era ganarse favores políticos. Por ello, en las posesiones británicas había que innovar, invertir, arriesgarse, y si fracasabas, no te quedaba otra que volver a levantarte y empezar otra vez. Esto estimuló una ética del trabajo muy importante que aún hoy en día perdura. Además, la corona inglesa, por el mero hecho de emigrar allí, te iba a dar tierras para que pudieses tener un sustento sobre el que basar tu progreso. Pues bien, cuando las cosas empezaron a ir bien en las 13 colonias inglesas, la corona británica puso sus ojos en ellas y empezó a cobrar impuestos y a intentar intervenir un poco más en su economía. Vaya, parece que lo de la autonomía de las colonias inglesas se había acabado. Lo que no contaban los ingleses es que eso iba a provocar que las nuevas élites de las colonias no tragasen con estas condiciones y les iban a mandar a paseo, surgiendo así la independencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la independencia de los Estados Unidos no acabó con esa ética del trabajo que se llevaba dando en la zona durante generaciones, mientras en los territorios españoles de América el conformismo y la corrupción política campaban a sus anchas. Por si todo esto fuera poco, hay que añadirle un pequeño detalle que es la religión. Los territorios portugueses y españoles eran católicos, mientras que las colonias inglesas, holandesas y alemanas eran protestantes. Puede parecer una tontería, pero la ética del trabajo y el progreso económico eran valores muy importantes en la religión protestante, mientras que en la fe católica estas ideas no estaban tan arraigadas. Siguiendo el ejemplo de sus vecinos del norte, la mayor parte de los países de Latinoamérica se independizaron de España en el primer tercio del siglo XIX. Sin embargo, esta experiencia no iba a ser tan provechosa como lo fue para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues hay varios motivos. El primero es que mientras que las colonias de Estados Unidos se habían federado en un país, cada antiguo virreinato del Imperio Español se separó por su cuenta. Esto provocó que entre ellos hubiera disputas territoriales, que muchas acabaron en guerras, y algo casi peor, aranceles, haciendo muy difícil a los países comerciar entre sí. Por otro lado, la mayor parte de los países de Latinoamérica simplemente dejaron de rendir cuentas a España, pero la misma burguesía privilegiada de tiempos del imperio era la que mantuvo el poder sin apenas cambiar nada. Al fin y al cabo, su porvenir lo tenía muy bien atado.
Además, muchos países independizados tenían instituciones muy poco fuertes, lo que dio lugar a un montón de pronunciamientos, golpes de estado, revoluciones, en fin, una inestabilidad política tan grande con la que era imposible pensar en el largo plazo. Todo esto, unido a que las independencias de América Latina llegaron medio siglo después que la de Estados Unidos, hizo que Latinoamérica no se subiese al tren de la revolución industrial, ya que no había ni gente capacitada ni dinero para llevarla a cabo. Un tren que Estados Unidos aprovechó, y de qué manera, convirtiéndose en una de las potencias industriales mundiales. Y sí, quien aprovechó la revolución industrial del siglo XIX fueron aquellos países que luego tuvieron economías prósperas en el siglo XX. Otro factor importante que marcó el desarrollo de Estados Unidos y Canadá, y no el de Latinoamérica, es el crecimiento de la población. En 1820 Latinoamérica tenía el doble de población que Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en el 1900 Estados Unidos había multiplicado por 7 su población, y era un 30% mayor que la de Latinoamérica. Esto es algo muy importante, ya que Estados Unidos adquirió una gran masa obrera para desarrollar aún más su industria. Con la llegada del siglo XX, Estados Unidos siguió creciendo como la espuma. Tanto es así que tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la indiscutible potencia mundial. Curiosamente, el principio del siglo XX fue una época relativamente buena para Latinoamérica, que vio cómo sus estados se asentaron y comenzaron a sacar provecho a sus ingentes recursos naturales. La falta de educación y alfabetización que hasta ahora había lastrado mucho el desarrollo de la región se comenzó a corregir en un proceso que no terminaría hasta finales de siglo. La gran noticia para América Latina fue que las guerras mundiales no pasaron por Latinoamérica, e incluso muchos europeos emigraron allí en busca de fortuna y con un importante espíritu emprendedor. También en esta época la región empezó a despegar demográficamente hablando. Es cierto que la corrupción nunca dejó de ser una lacra en la mayor parte de los países de la región, pero al menos todo apuntaba a que la región podía desarrollarse de una vez por todas y empezar a mirar de tú a sus vecinos del norte. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial llegó la Guerra Fría, que enfrentó mundialmente a dos bloques, el capitalista y el comunista. Las ideas socialistas calaron muy hondo en muchos países de Latinoamérica, donde se produjo una nueva ola de inestabilidad con diversos golpes de estado, revueltas y revoluciones. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Esto trajo consigo una serie de gobiernos autoritarios y regímenes militares a lo largo de todo el continente, hasta el fin de la Guerra Fría, que culminó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. El problema de estos regímenes es que tenían dos grandes denominadores comunes. Por un lado la corrupción y por otro un fuerte intervencionismo estatal. Es decir, el Estado era dueño y señor de todas las grandes industrias que daban dinero. Que el Estado tenga un fuerte control de la economía no tiene por qué ser malo por sí mismo, siempre y cuando el gobierno sea bueno y capaz. Pero si los que te gobiernan son un puñado de militares corruptos, la cosa cambia. Y así funcionaban, a golpe de expropiación, de leyes que favorecían intereses personales, de sobornos, de enchufismos, en fin, de todo tipo de ineficiencias que lastraron el porvenir latinoamericano. Y es que pasaba lo que siempre pasa cuando no hay una democracia y un Estado de Derecho sólido. ¿Quién va a invertir en montar nuevas industrias y en I+D si el día de mañana puede venir el régimen de turno y expropiarte o chantajearte con una ley para que sobornes a los altos cargos? Además, algunos países han cometido en diversas fases la imprudencia de imprimir dinero sin control, por no hablar de que aún hoy en día ni se sueña con una moneda común en América Latina, como sí que casi desde un principio acordaron los diferentes estados que formaron los Estados Unidos de América. Todo esto trajo olas de pobreza en muchos países en los que la delincuencia empezó a crecer como la espuma, sin que nada ni nadie pudiese evitarlo. Una delincuencia que aún hoy en día causa verdaderos estragos en la mayor parte de los países latinoamericanos. No fue hasta los años 90 cuando los países latinoamericanos empezaron a cooperar constituyendo bloques político-económicos, tales como Mercosur en 1991, la Comunidad Andina en el 96, UNASUR en 2006, la CELAC en 2010 o la Alianza del Pacífico en 2011. Sin embargo, la tendencia actual del continente no está clara, ya que existen países con sistemas muy distintos e incluso países muy inestables en los que las políticas económicas se cambian radicalmente según cuál sea el gobierno que esté en el poder, lo que hace muy difícil los planes a largo plazo y también el análisis general a futuro de la región. Lo que sí podemos hacer es dar las claves para que la región continúe su desarrollo en los próximos años. La primera clave es la estabilidad política y el triunfo de la democracia. Recientemente hemos visto problemas sociales en muchos países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia o Perú, con grandes protestas en las calles y con actitudes muy autoritarias de algunos gobiernos. Y es que para crecer económicamente, a América Latina le va a hacer falta estabilidad y democracia. Otra clave va a ser el aumento de la productividad. Tecnificar industrias o la digitalización de la economía son asignaturas pendientes de muchos sectores económicos latinoamericanos. Afortunadamente, Latinoamérica cuenta con su generación más preparada de la historia, con niveles de educación nunca vistos hasta ahora, por lo que tiene posibilidades para abordar con éxito esta tarea.
Latinoamérica además debe integrarse y los países tienen que aumentar sus asociaciones y cooperaciones. Bajar aranceles y fomentar el comercio entre los propios países latinoamericanos es clave para el progreso de la región. También América Latina tiene que aprovechar las oportunidades que se le pongan por delante. Actualmente las políticas monetarias expansivas que se están llevando a cabo en grandes economías mundiales pueden crear un escenario de inflación. En escenarios de inflación las materias primas como el oro, azúcar, cacao o petróleo suelen subir de precio, por lo que la mayor parte de los países de América Latina se podrán beneficiar de este hecho. Diversificar su economía, invirtiendo bien estos beneficios, es clave para un crecimiento sano y definitivo de la economía latinoamericana. Y por último, es importante que Latinoamérica se aproveche de la lucha entre China y Estados Unidos para atraer a los países latinoamericanos a su zona de influencia. Al igual que en África, como os conté en el vídeo de por qué África es pobre, que os dejo por cierto en la descripción, China está invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructuras básicas de Latinoamérica, dando un globo de oxígeno a muchos gobiernos que se ven capaces de financiar grandes proyectos que de otra manera no habrían conseguido realizar. Sin embargo, la administración Biden está muy centrada en la región y también está dispuesta a sacar la chequera para que Latinoamérica se acerque a su zona de influencia y disminuyan sus conflictos fronterizos. Para Latinoamérica, aprovecharse de esta lucha de dos colosos puede ser muy pero que muy beneficioso en los próximos años. Un pequeño país que no es más que una isla al sur de la India en pleno Océano Índico. Una nación un poco más grande que Galicia que ha sido noticia en todo el mundo debido a los acontecimientos que están sufriendo en las últimas semanas. Desde hace meses, al menos 500.000 de tailandeses, como así se llama a los habitantes de Sri Lanka, han caído en la pobreza, mientras que en el país ya escasean cosas tan importantes como la gasolina, algunos productos básicos y algunas medicinas. Como consecuencia de esto, médicos de Sri Lanka han advertido que esta crisis puede dejar más muertos que el mismísimo COVID. También los cortes de luz son frecuentes y por supuesto las calles se han llenado de protestas y disturbios, pero ¿qué está pasando en Sri Lanka? ¿Por qué el país ha quebrado? ¿Y por qué el presidente ha tenido que huir? La crisis de Sri Lanka no se puede explicar por un solo motivo. Son varios los factores políticos y económicos que explican el problema. Pero el principal problema de Sri Lanka, como de gran parte de los países que son pequeñas islas, es su balanza comercial. Sri Lanka compra más productos a otros países de lo que vende al exterior, es decir, tiene una balanza comercial negativa. Esta situación, junto a las irresponsabilidades del gobierno tailandés, que más tarde veremos, han hecho que Sri Lanka tenga una deuda alta que ya alcanza el 111% de su PIB. Y alguno me diréis, si eso no es nada. Si España tiene una deuda similar e incluso en Japón, la deuda pasa del 250% del PIB. Y sí, quien haya pensado eso tiene razón. Pero hay que tener en cuenta que economías tan endeudadas como España, Estados Unidos o Japón son economías desarrolladas y respaldadas por instituciones en las que los inversores pueden confiar. Por eso, los inversores no tienen problema en seguir dejando dinero a estos países desarrollados a tipos de interés relativamente bajos. Sin embargo, en el caso de Sri Lanka, nadie se fía de su economía ni de sus políticos. Por ello, los intereses que tiene que pagar a quien ose dejarle dinero son muy altos, así que una alta deuda le hace mucho más daño que a un país desarrollado, hasta el punto de que Sri Lanka no ha sido capaz de pagar su deuda y ha entrado en default. Pero, ¿cómo se ha endeudado tanto Sri Lanka? Pues como hemos visto, una de las razones es que tiene que compensar su exceso de importaciones. Una segunda razón es que, con esta situación de déficit comercial y alta deuda, en 2019 se celebraron elecciones en Sri Lanka. El ganador de estas fue un exmilitar, Gotabaya Rajapaksa, que fue apoyado por los budistas cingaleses, el grupo étnico mayoritario del país. La medida estrella de Rajapaksa era una gran bajada de impuestos, así que en una situación en la que poco a poco Sri Lanka se iba endeudando hasta el cuello, el presidente del país anunciaba una bajada de impuestos, es decir, redujo los ingresos del Estado hasta un 25%. Obviamente las consecuencias eran claras, el Estado se iba a quedar sin dinero, y así sucedió. Además, el gobierno de Rajapaksa, por una cuestión de orgullo e imagen, no acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate, que de haber sido pedido a tiempo, podría haber solucionado la maltrecha situación del país. Otra locura de Rajapaksa fue cuando en abril de 2001 prohibió todos los fertilizantes químicos para la agricultura por supuestos motivos de salud pública. La realidad es que el país se estaba quedando sin dólares con los que comprar mercancía en el exterior, y había que recortar de algún sitio. Las consecuencias, una bajada en la producción del arroz del 50%, y ahora Sri Lanka, en vez de importar fertilizantes, directamente tiene que importar arroz.
Para ahorrar esos pocos dólares que Sri Lanka tenía para lo más básico, el gobierno de Rajapaksa también prohibió las importaciones de bienes de lujo. Al menos esto no afectó a la mayor parte de la población. El siguiente motivo nos lleva a China. El gobierno de Xi Jinping practicó con Sri Lanka la táctica económica conocida como la trampa de la deuda. China financió a Sri Lanka muchas infraestructuras para que el país pudiera desarrollarse. El problema es que China presionó para que se construyeran infraestructuras sobredimensionadas que el país no necesitaba. Todas ellas construidas por empresas chinas, claro. El mayor ejemplo de esto es el puerto de Hambantota, un puerto que costó 1.400 millones de dólares y que apenas se utiliza. El puerto además registró pérdidas por valor de 300 millones de dólares, así que al final Sri Lanka se lo tuvo que ceder a una empresa china por 99 años. Otro ejemplo es el aeropuerto internacional Matala Rajapaksa, para el que China le prestó a Sri Lanka 200 millones de dólares. El problema, la terminal se utiliza tan poco que sus ingresos no bastan ni para cubrir las facturas de electricidad. Seguramente China haya alcanzado su objetivo, y ahora que Sri Lanka está arruinado, la única salida de estos sea convertirse en una especie de títere del gigante asiático. ¿Más problemas para Sri Lanka? El turismo es una pieza fundamental de la economía del país. De hecho, en el año 2018, los ingresos del país derivados de este sector sobrepasaron los 6.000 millones de dólares, lo que supone un 13% de su PIB y su principal fuente de divisas extranjeras. Sin embargo, los atentados, la inestabilidad política y el COVID han hecho que esta fuente de ingresos cayese casi hasta los 1.000 millones de dólares en 2020, y las cifras aún están lejos de recuperarse a niveles previos de la pandemia. Por último, tenemos un gran problema de corrupción. Tanto el presidente Rajapaksa como su hermano, que había sido presidente del país durante 15 años y después primer ministro, han gobernado Sri Lanka como si fuese su cortijo. Las corruptelas, el enchufismo de familiares, amigos y fieles en puestos clave y demás pamplinas han sido la constante del régimen. Con este percal, al gobierno no le quedó más remedio que devaluar su moneda e imprimir dinero, lo que ha traído una gran ola de inflación al país que ya sobrepasa el 30%. La situación ha provocado una ola de protestas en las que se han incendiado varias casas de las principales autoridades del país, en las que activistas pro Rajapaksa golpearon a los manifestantes y en las que ha habido una gran violencia, dejando varios muertos y centenares de heridos. Pero el hecho más significativo fue la toma de la casa presidencial por parte de los manifestantes, a la par que el presidente del país huía despavorido a través de las Maldivas. Los hermanos Rajapaksa renunciaron ambos a sus puestos. El problema es que las protestas y la inestabilidad social lo único que van a conseguir es que tanto el FMI como las grandes potencias capaces de ayudar a Sri Lanka se lo piensen dos veces, ya que cuanta más inestabilidad haya, más opciones hay de que el rescate caiga en saco roto y la situación pueda volver a ser la misma unos meses después. Ahora, la idea que está sobre la mesa es crear un gobierno de unidad nacional formado por personalidades del gobierno actual y elementos de la oposición. Sin embargo, los manifestantes piden unas elecciones libres, mientras una descabezada Sri Lanka negocia contrarreloj con China, con la India y con el FMI. Pero el acuerdo tiene pinta de que va a tardar meses en materializarse, si es que algún día llega, y el país no cae en una guerra civil antes. Hay que tener en cuenta que Sri Lanka está en un punto estratégico del Océano Índico, lo que la convierte en un objetivo muy suculento para cualquier potencia que quiera tener una importante presencia en la zona. De ahí que China esté encantada con su nuevo puerto en Hambantota. La primera vez que Estados Unidos aplicó un embargo a Cuba no fue durante la época revolucionaria, sino un poco antes. Hablamos de un embargo sobre la venta de armas a la dictadura de Fulgencio Batista. Sin embargo, tras la Revolución Cubana, de la que ya os he hablado en un vídeo previo, Estados Unidos aplicó un segundo embargo, esta vez muchísimo más duro. ¿Pero por qué? Pues básicamente el embargo fue una respuesta a las nacionalizaciones de Fidel Castro de muchas empresas extranjeras, entre las que se encontraban grandes corporaciones de Estados Unidos, que prácticamente de la noche a la mañana sufrieron la expropiación de todos sus bienes en Cuba. Hablamos de tierras, explotaciones agrarias, fábricas y todo tipo de bienes que pasaron a manos gubernamentales. El tío Sam, furioso y a la vez temeroso de tener un país socialista cercano a la Unión Soviética, a apenas 300 kilómetros de Florida en plena Guerra Fría, no dudó en aplicar un severo correctivo que aún hoy en día continúa. Hablamos del famoso embargo a Cuba, al que muchos medios de comunicación se refieren como el bloqueo a Cuba.
El objetivo de este embargo era claro: crear una situación de pobreza y desabastecimiento en Cuba lo suficientemente grave como para que el pueblo cubano se levantase contra los Castro y les derrocase, instaurando un régimen o una democracia afín a los intereses de Estados Unidos. De no conseguir este objetivo, Estados Unidos pensaba que al menos el régimen castrista abriría un poco la mano y se alejase de la órbita soviética, dando, aunque fuesen tímidos pasos hacia la democratización del país. Pero antes de seguir con la historia, ¿qué es un embargo y cómo se aplicó en Cuba? El embargo comercial o bloqueo a Cuba son una serie de sanciones económicas, financieras y comerciales por las cuales se restringe la compra y venta de mercancías con Cuba. Quizás podéis pensar que Estados Unidos no te pueda vender bienes no es tan importante. Sin embargo, esta medida tiene muchas más implicaciones de las que parece, ya que no está permitida la comercialización de cualquier bien que tenga más de un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos. Os pongo un ejemplo: imaginaros un coche fabricado en España por SEAT, pero cuya caja de cambios esté fabricada en Estados Unidos. Automáticamente este coche ya no se podrá exportar a Cuba, y lo mismo ocurre con un sinfín de productos que contienen componentes made in USA. Y sí, algunos os preguntaréis que ¿por qué una empresa extranjera va a hacer caso al gobierno de los Estados Unidos? Pues bien, por la cuenta que le trae, si quiere seguir teniendo proveedores en Estados Unidos y acceder al mercado estadounidense, la empresa en cuestión hará caso a las directrices de la Casa Blanca. Además, el embargo no solo afecta las relaciones de Cuba con Estados Unidos, sino también con otros países, ya que Cuba no puede realizar transacciones en dólares, la divisa más utilizada en el mercado internacional. Además, la inversión de compañías estadounidenses en la isla ha estado prohibida durante décadas. También, tras la crisis de los misiles en 1962, Estados Unidos ha llegado a prohibir las exportaciones de comida o medicinas a Cuba, así como los viajes entre la isla y Estados Unidos. La administración Clinton levantó la prohibición de exportar material humanitario, pero sí mantuvo grandes limitaciones a estas exportaciones. A su vez, han estado prohibidas las transferencias de dinero entre cubanos que habitan en Estados Unidos y sus familiares que vivían en Cuba. El alcance del embargo no ha sido uniforme desde sus inicios en 1960. Desde entonces, y según quien fuese el presidente de los Estados Unidos, el embargo se ha endurecido o se ha relajado. Barack Obama fue el que más allá se ha atrevido a ir, con una política de relajación del embargo que hacía entrever que este podría desaparecer. Algo que estuvo más cerca que nunca cuando Obama se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en hacer una visita oficial a la Cuba castrista. También ambos países reabrieron sus embajadas y retomaron sus relaciones diplomáticas. El problema fue que con la llegada de Donald Trump al poder, este revirtió una gran parte de los cambios realizados por la administración Obama, volviendo a la dureza de tiempos pasados. Joe Biden, por su parte, aún no se ha pronunciado de una manera clara y directa, y no está clara cuál va a ser su postura durante esta legislatura, aunque por ahora no ha retomado la senda de Obama. Es posible que algunos estéis preguntando: ¿por qué Estados Unidos sí mantiene relaciones con otros países pseudocomunistas como China o Vietnam y con Cuba no? Pues bueno, la cercanía geográfica es un motivo obvio, pero también hay otra verdadera razón, que es que hay un lobby muy poderoso que presiona a los gobiernos para que esto no pase. Hablamos de un lobby muy fuerte, mayoritariamente conservador, formado por exiliados cubanos, principalmente asentados en Florida, y que suponen la oposición más férrea a la Cuba de Fidel. Este lobby tiene una gran influencia en la numerosísima colonia cubana de Florida, un estado que suele ser decisivo en las elecciones de Estados Unidos, y tener el apoyo de los cubanos en Florida puede incluso suponer la diferencia entre ser presidente o quedarte a las puertas de la Casa Blanca, y que pasados unos años ya nadie te recuerde. Las consecuencias de este bloqueo no han sido pocas. Hay que tener en cuenta que antes del embargo el 70% del comercio internacional cubano se hacía con Estados Unidos. Así que imaginaros el daño que puede hacer a una economía que de la noche a la mañana se eliminen casi todas sus ventas al extranjero, o que tus proveedores, necesarios para que tu fábrica o tu negocio funcione, de repente ya no te puedan vender. Además de las consecuencias económicas, el embargo también ha traído gravísimas consecuencias humanitarias. Según investigadores de la Universidad de Stanford, la falta de medicinas en la isla llegó a provocar brotes de diversas enfermedades que podrían haber sido fácilmente erradicadas, especialmente la tuberculosis. Y es que la propia ONU ha votado desde hace décadas a favor de condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba. De hecho, en junio de 2021, la ONU volvió a llevar a cabo esta resolución con 184 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones, que fueron las de Ucrania, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.
Según el propio gobierno cubano, el coste del embargo para Cuba se cifra en 685 millones de dólares anuales, mientras que para Estados Unidos el coste de mantener el embargo sobrepasa los 1.200 millones de dólares. Por otra parte, el embargo ha fallado en conseguir sus objetivos. La democracia no ha llegado a Cuba, el cumplimiento de los derechos humanos en la isla sigue sin producirse, y es que el embargo, si bien ha diezmado la economía cubana, no la ha hundido. Desde que empezó el embargo, el PIB de Cuba ha ido aumentando, dejando patente que la presión ejercida por este no era lo suficientemente fuerte para forzar ese cambio de gobierno. Además, el embargo ha dado una excusa perfecta al régimen cubano para echar la culpa a este de todos los males de la isla. Para un régimen como el cubano, tener un enemigo externo al que señalar y al que acusar otorga un relato perfecto para crear una unidad social interna en torno al régimen. Y bueno, esto es todo por hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Debería Estados Unidos levantar de una vez por todas el embargo a Cuba? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y comentar. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.